verso 12 en adelante. Aleluya. Usted lo tenga. Gloria a Dios. Amén, amén. Colosenses, capítulo 2 y verso 2. Amén. Como que ya tiene usted el Espíritu, ya tiene la sangre de Cristo, porque ahorita ya lo miro un poquito así como rojito, ¿verdad? Pero ojalá que sea por la unción, ¿verdad? Porque es importante que estemos reuniendo siempre. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Hay alguno que no perdone? Todos los pecados, menos el de la conciencia. Blasfemia contra el Ese Espíritu. no. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos explicarla, Señor, en el tiempo que nos queda. Sabemos, Padre, que hemos participado en la Santa Cena, nos han ministrado en nuestros corazones y regresaremos a nuestras casas, Señor, con gozo, con alegría, Señor, que hay cuerpo y hay sangre tuya dentro de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, póngase cómodo sin dormirse. Va a decir, hermano, a las 7 va a empezar usted. No, por eso tenemos solo 2 cultos, ¿verdad? Porque a veces, ¿quién se ha dormido a las 2, 3 de la mañana viendo películas? O viendo un documental, no sé. Y usted nos dice, bueno, ya hice una vigilia, ¿verdad? Entonces, siempre pensamos nosotros, cuando vamos a la iglesia, siempre pensamos nosotros en un tiempo. Entonces decimos, pues hermano, el día domingo comenzamos a las 5, ya son las 7, hermano, ya lleva 2 horas. Pero casi siempre en lo que es el trabajo y lo que es la iglesia, le ponemos tiempo nosotros. En el trabajo estamos esperando la hora para hacer vámonos ya, ¿verdad? Hay unos que ya ni la sombra se les ve, ya van casi por la salida, ¿verdad? Y en la iglesia es igual, llega de último para irse de primero. Entonces, aquí no hay, gracias a Dios, aquí no hay, porque aquí cerramos la puerta y tiene que esperar, ¿verdad? Entonces, ese es lo único que nosotros ponemos tiempo, y al poner tiempo, entonces limita el que usted pueda recibir y el que usted pueda beneficiarse de lo que Dios quiere para nosotros. El tema que yo quiero a usted transmitir ahora es doble advertencia al creyente. Doble advertencia al creyente. Yo no sé si usted oyó las profecías, pero para mí fueron doble advertencia, que entender, ¿verdad? Bueno, doble advertencia al creyente contra toda filosofía y legalismo de este mundo. Cristo pagó un precio por nosotros. Lo crean o no lo crean, Él pagó un precio por nosotros. Y la iglesia, nosotros que reconocemos ese sacrificio, lo entendemos de una manera tan clara de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero el mundo no lo entiende, y el que trata de entenderlo le pone un poco de filosofía y le pone un poco de legalismo. Y una iglesia o una congregación con legalismo tampoco funciona, no es eso. Entonces, yo quiero llevarlo a usted esto así rápidamente, porque Pablo habla de una manera tan grotesca y dice en ese verso: y vosotros estando muertos en pecado. Ahora, creo que nos detengamos ahí, porque no importa cuánto la gente disfrute, no importa cuánto la gente tenga, quizás puede ser un documental que vi hace unos días de los hombres más millonarios que hay en el mundo,
y se compran unos yates, hermano, por millones de millones que cuestan los yates. Y se da cuenta uno, hermano, leyendo la palabra, de que por mucho que tengan y por mucho que disfruten, son muertos espiritualmente. Son personas que están muertas delante de Dios. Ahora, cuando nosotros hemos llegado a los pies del Señor, hemos llegado en un estado de muerte, de pecado. Hemos llegado porque dice, y vosotros, estando muertos en pecado, nos dio la resurrección a nosotros. Ahora, yo quiero que veamos esto, porque Dios dice que Él crea de la nada. Es un creador de la nada. Entonces, Él comienza creando de la nada. Es el alfa y el omega. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, llegamos como unos neófitos, sin saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios tiene para nuestra vida, pero llegamos muertos en esa fase. Ahora, nosotros debemos de entender que escatológicamente o doctrinalmente son 3 muertes las que se sufren. La primera que nosotros vemos, la encontramos en Génesis, que le dijo a Adán, el día que comas de esto, de verdad, en serio, morirás. Ahora, hay una diferencia entre la palabra morirás y la palabra muerte. Es 2 cosas que se parecen, pero no son iguales, porque escatológicamente cuando uno ve, uno se da cuenta que son 3 muertes. ¿Por qué? Porque la muerte nosotros la tenemos como la separación de lo que es el cuerpo del alma, y el cuerpo se va a la tierra y todo, pero esa es una muerte física, pero es una separación. La muerte que tuvo Adán y Eva, dice, el día que ustedes coman de esto, de verdad van a morir. Entonces, la palabra morir es en fases y en periodos. O sea, la gente que no tiene a Cristo está muriendo por fases, está muriendo, porque cuando llegue el tiempo de la separación del cuerpo y el alma, detrás del velo de la muerte, ya no hay ni 9 días, ni purgatorio, y nada de eso puede ayudarle a él. Es ahora cuando tenemos que hacerlo. Es ahora que usted tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la primera muerte es en desobediencia, porque fue una fase que ellos tuvieron. O sea, la gente que usted ve afuera están en la primera fase de morir. No están muertos porque salieron caminando aquellos, ¿no? Entonces, tenemos que entender nosotros que la filosofía y la escatología son 2 cosas que pelean siempre, ¿no? Si tenemos que entender nosotros de que Dios crea de la nada, y de lo que Él quería librarnos, que dice en Apocalipsis que Él nos libra de la segunda muerte, está hablando de la última, que es la separación del hombre con Dios, lo que habla Apocalipsis. Ahí le voy a dar la cita más adelante, pero lo que yo quiero que veamos esto es de que en la primera separación, que fue por desobediencia, fue una muerte en fases. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a Ezequiel 18, dice, hermano, que con mucho vigor, hasta 80 serán contados sus días. Entonces ya está hablando de una separación que es el cuerpo. ¿Por qué le estoy haciendo todo esto? ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros nos cuesta entender de que la Biblia a veces dice, por ejemplo, en Apocalipsis 20:15, dice, entonces, de qué muerte es la que Dios nos está hablando. Nos está librando de esta muerte que es la separación del cuerpo. Esa es la muerte, porque aquí es donde usted decide, porque ya llegamos muertos, pero ahora es cuando vamos a decidir qué es lo que va a pasar. Bueno, vamos a entrar en el tema. Ahora, siendo nosotros muertos, Dios nos escogió, quizás, hermano, para que seas un pastor, seas un evangelista. Dios te escogió así muerto, te escogió. Él te escogió para eso, habiendo arcángeles, habiendo querubines, habiendo serafines, habiendo miriadas, habiendo, hermano, tantos seres celestes que Él pudo hubiera Él llamado. Se preocupó por usted y por mí.
Y vino a pagar un precio en la cruz por usted y por mí. Ahora, el problema es que usted sea cristiano y siga como el muerto. Que no le interesa, se duerme, viene, no viene, siente, no siente. Entonces, estamos en una fase que es peligrosa. ¿Por qué? Porque está aquí. Está usted aquí y aunque usted ya conoce, ya lee, ya sabe qué es el bautismo y sabe todo eso, pero hay algo que Dios quiere hacer en nosotros y es despertarnos. Por eso es de que tenemos tanta batalla, por eso es que, hermano, yo siempre le digo, le decía a usted el miércoles, por eso es de que hay iglesias donde todavía están arrullando a los congregantes y hay gente de 20 y 30 años de estar en el evangelio y los tienen que estar arrullando como niños. ¿Para qué? El muerto ahí no oye ni le interesa si está alegre el culto o no, si llegaron o no. El muerto no le interesa nada de eso. Porque él está en otro mundo. Está aquí, pero su mente está volando para otro lado. Entonces, el muerto, el que está muriendo en fases, no le interesa esto. Y por más que se le predique, por más que se le hable, entonces, ¿qué es lo que caemos? Caemos en una iglesia que está arrullando a los creyentes de 15 y 20 años, que no tiene ningún sentido hacerlo. ¿Por qué? Porque deberíamos, dijo Pablo, debiendo ustedes ya comer vianda y buena carne, hay que darle leche otra vez. ¿Se imagina usted una persona de 15, 20 años en el evangelio y tenerle que hablar como alguien que se acaba de convertir? Empezarle a decir, hermano, no, si el Señor dijo, ¿cuándo oréis? Él no está diciendo, mire, cuando le dé la gana, cuando deje de ver televisión, cuando se sienta emproblemado, no. ¿Cuándo oréis? Y luego dice, ¿y cuándo ayunéis? ¿Sabe por qué? Porque Él da por hecho que lo hacemos. ¿Por qué? Ahora que ya terminé yo mi escuela, le enseñé a manejar a mi hijo, ahora ya con su licencia agarra el carro y... Pero yo no puedo andar, hermano, como al principio. No agarres duro el timón, hombre, soltado de ahí. Y empezarlo a regañar. ¿Ya? Y ahora él me dice, bájale un poquito, ya te pasaste, y ahora aquí que no sé qué. Pero, entonces, le digo yo como es en país, ahora los anates le tiran las escopetas. ¿Ya? Entonces, pero ya está dejando de ser arrullado, ¿no? O sea, usted no puede tener su hijo de 15, 20 años, bueno, de 15 todavía se le acepta, 20, 30 años en su casa, y todavía dependiendo de usted. Eso está feo, ¿no? Entonces tenemos que ocupar, ¿verdad? Tenemos que ocupar lo que hacen las águilas. Las águilas dicen que cuando van a tener, yo se lo he contado, cuando van a tener sus aguiluchos, dice que lo primero que le ponen al nido es un montón de espinas. De ahí le echan lodo o tierra. Y de ahí se orinan sobre ella hasta que se vuelve lodo y eso se vuelve duro. Entonces ponen los huevos ahí el águila y los deja ahí. Y cuando salen los aguiluchos, llegan los papás y le llevan la comida. Y ahí están los pichoncitos abriendo y les da de comer. Pero cuando ven que ya tienen plumas y ya tienen cola, entonces dice que se pone la madre allá y el padre del otro lado y ya no le llevan comida. Entonces el aire, como ellos hacen sus nidos en alto, entonces dice que el aire empieza a quitar la tierra y empiezan a salir las espinas. Y entonces dice que empiezan los aguiluchos a que no pueden acomodarse en el nido porque el aire está sacando la tierra que se secó porque ya no hubo quien la mojar. Entonces cuando ellos empiezan a sentirse incómodos ahí, hermano, con tanta espina, dice que llegan a la orilla y se tiran, pero ya tienen alas y ya tienen plumas. Entonces los papás bajan, hermano, y lo sostienen así para que empiece a volar. Entonces yo no quiero, como le dijera,
indirectamente, usted que me ve en el Facebook, Señor le bendiga, no quiero decir, pues sí, hermano, pues ya tiene 25 años su hijo ahí y todavía te dice adiós papi, adiós mami, y se queda viendo televisión. Póngale espinas, ciérrele la refri, échele llave y tiene que ver qué hace. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque Dios es así con nosotros. Entonces Dios te prepara. Por eso es de que yo no sé si usted fue a un circo, yo no sé cuántos fueron a un circo de pequeños, pero uno miraba a los trapecistas, hermano, se iban y sin verse el otro lo agarraba y lo hacían de una manera, hermano, que uno se quedaba así porque uno sentía que se iban a caer. Pero cuando uno hablaba con ellos lo hacían de una manera tan segura, porque sabían que si caían en una red. Y caían en la red y volvían a brincar, ¿verdad? Entonces, la vida del cristiano es como en un trapecio. A veces dicen, no, ese hermano no va a aguantar mucho, al ratito cae. Pero la gracia de Dios lo vuelve a levantar. Amén. Ahora, Dios te prepara el nido, pero no todo el tiempo te va a estar dando lechita, ¿no? Va a llegar el momento que vas a sentir las espinas. Va a llegar el momento que vas a tener que pelear la batalla. Va a llegar el momento que vas a tener que entrar en el campo de batalla. No todo el tiempo vas a estar llorando, no todo el tiempo te vas a estar quejando, no todo el tiempo, hermano, vas a estar echándole la culpa a Dios de lo que te pasa. No, tienes que comenzar a entender de que la vida de nosotros es como del trapecio. De repente te vienes y caes, pero hay una gracia que te levanta. Y cuando te levante esa gracia, otra vez a seguir, hermano, porque estamos en esta batalla. Entonces nosotros tenemos que entender que hemos llegado muertos acá, pero lo malo no es venir muerto, lo malo es continuar muerto uno. Así es, amén. Lleva 15 años y todavía quiere que lo estén arrullando, hermano, por favor, hombre, hermana, hermano. Y a estas alturas debemos de conocer nosotros cuáles son los lineamientos. Hoy que iba hablando con mi esposa, le digo, hay tantas cosas que yo quiero comenzar a enseñar. La Biblia no solo es el Nuevo y el Antiguo Testamento, no, hombre, hermano. Si solo en el Antiguo Testamento usted encuentra los profetas mayores, los profetas menores, encuentra los libros poéticos, encuentra los históricos, empieza a encontrar un montón. Y del lado del Nuevo Testamento encuentra cartas, epístolas y de todo eso. Y entre todo eso, usted encuentra también que hay historia, hay geografía, hay costumbres que tienen que pelear contra el legalismo. No, es pecado que la mujer se ponga pantalón. Así dicen muchas congregaciones. Es pecado que la mujer se ponga pantalón. Hay escoceses que usan falda. Y los israelitas usan túnicas. Entonces, tenemos que entender que hay costumbres y hay geografías también. Bueno, pero no es ese el tema. Lo que le quiero decir es que nosotros llegamos muertos acá y el Señor nos ha restaurado, y ahora te caíste del trapecio y ya la gracia te levanta. Pero no quiere decir que todas las veces te vas a estar cayendo. ¿Va? Decía un pastor que nosotros los cristianos pecamos por accidente. Pero no puede estarse accidentando a cada poco usted, ¿verdad? Entonces, el que nosotros entendamos cómo es la condición que tenemos, eso nos va a hacer que nosotros busquemos de Dios. Si usted no se considera, mire, usted quizás no está muerto, pero está en la primera fase, es desobediente, como Adán y Eva. Es desobediente. Usted quiere que le anden aplaudiendo todo, usted quiere que le anden diciendo todo. No, hermano. Por eso es de que el mensaje, el subirse uno a predicar acá, siempre digo, Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo? Porque, hermano, ¿cuántos mensajes? ¿Cuántas prédicas? Y la gente sigue igual, peor a veces. Pero ni la pandemia lo arregló. Entonces digo yo, ¿cuál es la condición que nosotros tenemos delante de Dios? Por eso es de que el tema es de la doble advertencia para el creyente.
tenemos que comenzar a ver cuál es la condición que nosotros tenemos. ¿Por qué nosotros tenemos ese ahogamiento espiritual, hermano? ¿Por qué nosotros tenemos esa desidia, hermano? Si el que se convirtió, hermano, por favor, la persona que se convirtió es un placer, es una exageración lo que siente estar, hermano, sirviéndole al Cristo de la gloria. Si pagaron un precio por usted. Pagaron un precio, hermano, que uno dice, pero mira, es que me dijeron tal cosa. A Cristo, hermano, a Cristo le pusieron clavos, lo golpearon, dice que le arrancaron, hermano, la barba. Dice el libro de Isaías de que de su belleza no quedaba nada. Y a veces uno, hermano, se vive en un evangelio nos hemos acostumbrado a un evangelio tan, como le dijera, no digamos light, sino un evangelio tan ofendido. Ay, es que ahora lo que predicó el pastor parece que me cayó a mí. Nos cae a todos, aquí todos tenemos cola que nos machuquen. Amén. Hasta usted que me está viendo ahí tiene una cola de dragón, que le machuquen. Usted piensa que por ser uno pastor, ay, el pastor es la eminencia. No, unas grandes luchas que tiene uno, hermano. Lo único pues que mi cola está chiquita, ¿verdad? No me dan, hay unos que tienen la cola grande, ¿verdad? Pero tenemos que ver cómo está la condición de nosotros para servirle a Dios. Porque a veces, hermano, nos tiramos al agua y sin salvavidas y sin saber nadar. Por eso es que la gente, uno la ve de repente, hermano, que parece que unas llamas de fuego caen sobre ellos, una gran unción, y de repente apagado. ¿Cuál es el convertimiento? ¿Cuál es el precio que tienes que pagar? No dijo el Señor, pues, los van a correr, los van a apedrear, los van a meter a la cárcel. Y ojo, a veces son los mismos de adentro. Usted esperando que allá afuera le hagan micos y pericos. Y a veces son los de adentro, los que están raca. Ahora, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar nosotros? Es que a mí no me gusta eso, usted. ¿Y qué quería usted? Pan con pollo, hombre. Si no le dijeron a Eliseo, cosa difícil has pedido, le dijo. Usted piensa que ir al cielo es, ay, hermano. No, es difícil. Si dice que el camino es angosto. Y pocos. Y muchos los llamados, y pocos. Y mucha la cizaña, y poco el trigo. Y muchas las cabras. Porque hay iglesias llenas de cabras. Y de los otros cabros. Cabritos. Sí, hermano. Es que a veces uno piensa que, ay, es que la iglesia donde yo estoy, no hay una iglesia perfecta. Hasta que el Señor venga, Él va a empezar a llamar de todos lugares, hermano. Amén, gloria a Dios. De Manente, Lin, ¿cuántos sabemos aquí? Todos para allá. Amén. Esa no es la iglesia que Él va a levantar. Si aquí todos estamos en el mismo barco. Pero ¿cuántos de aquí nos vamos a ir al cielo? ¿Y cuántos se van a quedar? ¿A cuántos el Señor se les va a aparecer? ¿Y a cuántos no se les va a aparecer? Pero uno piensa, hermano, uno piensa de que, no, usted es que mire que ahí ¿qué? Tenemos que ver la condición en la que nosotros estamos sirviéndole a Dios. Tenemos que ver la condición de lo que nosotros sentimos, hermano, porque cuando te encaren, no va a ser delante de la iglesia ni del pastor, porque a lo mejor el pastor es el más sinvergüenza de la iglesia. Cuando te encaren, te van a encarar a ti. Cuando te confronte el Señor, te va a confrontar a ti, te lo va a decir, esto y esto no me pareció de ti. Por eso es de que la doble advertencia es, hermano, para que usted y yo comencemos a ver qué condición tenemos para servirle a Dios.
¿Con qué corazón venimos? ¿Con qué cara venimos? ¿Con qué deseos y con qué necesidad venimos nosotros al altar y postrarnos y decirle: Padre, esos clavos eran para mí, pero tu Hijo amó al mundo, tu Hijo dio su sangre por mí? Usted agradezca por usted, no espere que yo agradezca por mí. Amén. Amén. Ya estoy agarrando todo de mí, porque a mí esto me pone en qué pensar, ver el letargo del pueblo, ver el desinterés de la gente, ver, hermano, el poco entusiasmo, si usted quiere. Si usted desde que entra, ¡ay, aleluya! ¡Gloria a Dios! Y ve a la hermana que está ahí, la bienvenida. Hermana, Dios le bendiga, me ganó, usted quería venir antes que usted. ¡Aleluya! Hermano, pero a veces entramos con una cara que no sabemos si saludar o no. ¿Por qué? Porque no hemos visto la doble advertencia. ¿Cómo estamos y cómo queremos servirnos a Dios? ¿Cómo quiere servirle usted a Dios? Entonces, había un pastor que tenía prohibido evangelizar. Y dice, hermano, que les decía a ellos que no evangelizaran a menos que le preguntaran. Entonces, es lo que le quiero decir. Este es el punto con el que quiero terminar. El pastor yo estaba leyendo y dice que él prohibió que se evangelizara. No le hable a nadie de Cristo, porque a nadie le interesa, a menos que le pregunte. Y entonces dice que entraron en ayuno y oración porque dijeron: ¿cómo va a ser eso? Él está anulando lo que dice ahí, que evangelicemos, que llevemos el mensaje. Y ahí dice la gran comisión: ¿este pastor qué le pasa? Y dice que empezaron a ayunar, hermano, y empezaron a orar y que Dios les dijera qué era lo que estaba pasando. Entonces empezaron a surgir dentro de los que se congregaban. Dice que un hombre de los que se congregaban salió y llegó a la hora del rey y vio a uno de sus amigos así algo triste y así algo medio así apagadón, y se acercó y dice que le dijo: ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Dice que no, pues tengo enferma a mi esposa, le dijo, y tengo 4 niños pequeños, le dijo, y para cuidarlos. Sí. Mañana mi esposa le va a llevar comida a tu hija, a tu esposa, y yo te voy a ayudar con los muchachitos y vamos a limpiar la casa. Sí. Ay, y se fue. Para no hacerle tan largo, llegó la señora, le dijo: no, pues se me echó cuenta, ¿no? Y no, sí, la señora llegó con una sopa de pollo y toda la cosa para la señora que estaba enferma. Y aquel dijo: ¿por dónde empezamos? Aquí, empecemos a limpiar. Venga, muchachos, llegó a sus hijos y empezaron a limpiar. Ya que habían terminado, dice que le dijo: mire, ¿y usted cómo es que hace eso? Ya me preguntó, dijo. ¿Sabe por qué hago eso? Sí, porque hay un libro que nosotros leemos y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo empezó a evangelizar. Y ahí dice que uno de los hijos, porque fue una familia, uno de los hijos dice que se acercó a uno de sus amiguitos de la escuela que pues sacaba puras Fs. Dice que llegó y le dijo: ¿sabes qué? Si quieres yo voy contigo a tu casa y todos los días que toquen tarea, yo hago las tareas contigo. Ok. Y dice que el muchachito empezó a subir las Fs. Empezó a sacar otra vez. Y entonces dice que llegó el muchachito y le dijo: mira, le dijo, ¿y por qué tú haces todo esto por mí? Y ya me preguntó. Y dice que le empezó a hablar y le dijo: porque la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que yo estoy haciendo, estoy amando. Y entonces le dijo: mi vida, le dijo, es como la del trapecista. Tú te caes, rebote, y yo lo agarro aquí. No espere que lo van a recoger al suelo, hermano.
Si se cae, la gracia que rebote. Pero no podemos bajar hasta allá abajo a traerlo a usted si usted no se quiere levantar. Entonces, si usted cae, hay una gracia y cae, y donde usted se levante, ahí lo pescamos nosotros y luego se para. Entonces, ¿cuál es la advertencia? ¿Cómo sirve usted y cómo está usted delante de Dios? Eso es importante. ¿Por qué, hermano? Porque de alguna manera usted tiene que predicar. ¿Qué concepto tiene usted en el trabajo? No me contesta. ¿Qué concepto tiene usted en el trabajo? ¿Cómo trabaja usted? ¿Es honesto usted para trabajar con su gente? ¿Es honesto usted en la calle con la gente? Ni hablamos y mal testimonio. ¿Usted cree que eso es muy cristiano? Por lo menos, no hable de Cristo, pero haga lo que Cristo hacía. Amén. Aleluya. ¿Cómo es que un Galileo, un hombre como tú, me pide agua viva? No lo conocía. Y le dijo, 7 maridos has tenido, y el que tienes tampoco es tuyo. ¿Cómo sabe todo de mí? Entonces, comience a predicar. Si usted se siente, como le dije, si usted no se siente bien, ni se ha dado cuenta cómo está usted, me sospecho, con el don de la sospecha, que su testimonio no está muy bueno. Ni siquiera saben que usted lee la Biblia en su trabajo. Ni siquiera saben que usted ora. Ni siquiera saben que usted aquí danza y se hace una seta, usted aquí toda la cosa. Por eso es importante que una doble advertencia es cómo está usted y cómo hace usted las cosas para Dios. Es que aquí no es, hermano, ya mire, los tiempos de estar arrullando a la gente, eso para mí ya se está quedando muy atrás, porque el Señor dijo que en los últimos tiempos excusa ya no iba a aceptar, hermano. No las iba a aceptar, ¿por qué? Porque debiendo ya comer carne y buena vianda, hay que darle leche otra vez. ¿Por qué, hermano? Usted no va a agarrar a su niño de 25 años y lo va a cargar y le va a dar usted su mamila y ya, pobrecito, mi muchachito, le va a sobar la barba ahí. No, hermano. Entonces en lo espiritual así es, estar uno tratando con gente que ya tiene años y tenemos que tratar como hermana, hermanito, bueno, ¿qué le pasó? Pues hermano, ¿y usted qué le pasa? Hermano, tenemos que madurar nosotros. No hay una iglesia perfecta. A donde usted vaya, ahí va a llevar usted el problema porque usted siente el problema. Así es. Exacto, hermana. Hermana, ahí donde usted vaya, que a mí no me gusta el chisme, usted va a llevar el chisme a otro lado porque va a ir a contar lo que pasaba aquí. Entonces, usted puede estar 3 veces muerto, pero la segunda es la que el Señor nos guardó al morir en la cruz, porque después de acá ya no se puede hacer nada. No hay purgatorio, no hay 9 días, no hay oración, no hay nada que te saque de ahí, hermano. El que se muere sin Cristo se perdió. Pero la primera, esa es la primera fase, y así llegamos nosotros. Entonces, hay gente que llegó a la iglesia, pero trae todavía eso, hermano. Trae eso. Me cuesta caminar con esas personas, hermano. Cuesta. Viven un evangelio de ofendidos o de ofendidas. No se le puede decir, no se le puede decir nada, hermanita, porque el hombre es una chichicúa de hermana. No se le puede decir nada al hermano porque se vuelve el Shrek. Un monstruo se vuelve, no se le puede decir nada. Hermano,
¿Usted cree que el evangelio es solo de predicarle a usted, hermano, usted, Dios lo va a prosperar y mire que ahora ahí que Dios lo va a bendecir? Porque Dios tiene que ver cómo está esa persona. Él no va a derramar vino, ni va a derramar aceite, ni va a derramar bendiciones, ni va a derramar promesas en alguien que todavía está en la fase 1 de morirse, está muriendo por padres. ¡Amén! Para que se despierte. Dios es bueno, hermano. Y si nos habla así, yo estoy plenamente en desacuerdo en que a una persona que tenga años de estar navegando en esto, tengamos que hablarle como a alguien nuevo. Hay una persona que viene nueva aquí, yo creo que ustedes ya lo vieron, y se ve así medio rarito, muchacho, ustedes ya lo vieron. Pero yo ese lo trato con cariño, lo abrazo y lo ministro, le hablo y todo, y ustedes ya lo vieron. Ya lo vieron. Amén. No es que no lo he visto, es el más rarito que miramos. Pero yo lo abrazo, platico con él, le hablo por teléfono. Pero uno que tenga 30 años de ser evangélico, que yo todavía ande ahí, hermano, por favor, hermano, ¿verdad? Hablándole como un nuevo, por favor, una hermana ya que, hermano, hasta hijos pastores tienen y que todavía hay que hablarle así. ¿Verdad que no? Bueno, yo así pienso. Así creo. Usted discúlpame, pero yo así creo. A los nuevos yo sí amo. Los abrazo, le acompaño. Y muchachos, usted ya lo vio. Pero él solito vino y empezó a buscar y ahí está. Y yo me doy con él. Le doy tiempo, hermano. Tengo que ir a trabajar y sigue platicando aquí conmigo. Sí, no sé qué. Digo, vale la pena. No importa, digo, yo sé que tengo que trabajar en la noche, pero vale la pena porque es un alma. Pero hay alguien que tiene 20 años que me diga, hermano, ahí hablamos mañana hoy porque tengo que ir a trabajar. ¡Ah! Pastor, usted me está sacando. Ay, Dios, hermano, ¿en qué está parado usted entonces? Pero si usted ya tiene cuántos añitos y por favor, hombre, se imagina usted una congregación, decía, de unos 500 miembros y que yo me ponga a saludar uno por uno, se me acaba la hora de la prédica ahí, hermano. No, mejor a todos, Dios les bendiga y todos que reciban el saludo, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero alguien que ya tiene años y que no me entienda que yo trabajo de noche y tengo que salir volado, termino aquí, tengo que irme al trabajo, hermano, y que diga, mira vos, hablamos el lunes o el martes, hablamos de esto porque, pastor, ¿qué pasó? ¿Ya no me va a atender? Pues sí, si él descansa mañana, yo tengo que ir a trabajar. O sea, esa es la ética ministerial que debemos de aprender todos. Hay veces que usted tiene que tener madurez y decir, no, pobre pastor, que no, la hermanita me mira como trabajo, porque ella trabaja ahí conmigo. Entonces, hermano, ¿en qué estamos? ¿Por qué se ofende? ¿Por qué quiere solo para usted todo el tiempo? No, llevémoselo a los nuevos. Incluso si usted me ve ahí, diga, pastor, aquí vayas, y yo me quedo con él aquí. Pero no, se van todos y me dicen como que seguimos platicando con él. Pero es un muchacho que siempre él solito está comenzando a venir, hermano, y tiene que pedir raite a veces y todas las cosas. Pero alguien, como dijo aquel, ¿alguien me puede explicar eso? Yo digo, mire, hermanita, hermana Erika, voy a ir a su casa. No, pastor, dice que no puede porque estoy ocupada, tengo que hacer algo con mi esposo. Hermana es algo rebelde, no acepta al pastor que llegue. Hay que tener 2 dedos. Bien, o sea, uno tiene que entender. Uno no va a llegar a su casa a las 9 de la noche a ver qué está haciendo usted, no. El Señor es bueno, ¿no? Es decir, de que doble advertencia. ¿Cómo está usted? ¿Y cómo quiere usted servirle a Dios? Eso es importante.
Revise eso. ¿Cómo está usted? ¿Y cómo usted quiere servir con Dios? Porque esto no es un juego, hermano. Aquí no es de que aquí está la chancleta y ahora deme la chancleta y ahora otra vez démela. No. Si usted le va a entrar, éntrele. Porque no es para mí, es para el Señor. Y el beneficiado es usted, no yo. Éntrele. Pero aquí no podemos decir, aquí está, hermano, y ahora deme el pato, y ahora le vendo el pato, y ahora no está usted vendiendo y pidiendo el pato, hermano. No. Usted tiene que tener ya seriedad, porque estamos en una etapa que tenemos que crecer. Amén. Dígale que tenga la par. Le van a poner espinas al nido. O vuela o lo hacemos que vuele. Amén. O vuela o lo hacemos que vuele, pero va a tener que volar. Puro tú, hermano. Pónganse de pie, vamos a orar. Los hermanos que sirvieron la Santa Cena, vamos a guardar las cosas antes de irnos. Ahí están las cosas. Yo quiero orar, hermano, con todo mi corazón, porque yo sé que va